Hola, buen día a todo el mundo. ¿Cómo andan? Buenos días, profe. Buen día. Buen Buen día, día, profe. profe. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, les tengo buenas Hola, profe. noticias, que es que la clase de hoy va a terminar temprano. Les pido perdón, pero nada, me pusieron una reunión que simplemente no la podía postergar. Así que les cuento un poco. El objetivo de hoy va a ser terminar lo que estábamos viendo el otro día. Y si no llegamos, para no atrasarnos con el cronograma, yo les voy a mandar uno, dos, tres videos eh, con el objetivo de que sea lo más corto, ¿sí? Que no se ponga denso el video. Igualmente, la siguiente clase conmigo vamos a tener un espacio para preguntas. ¿Sí? La clase la vamos a terminar a las 11, así que si llegáramos a cortar antes de las 11, buenísimo, no creo que lleguemos. Profe, ¿a las 12 se termina? A las 12, sí. Dije a las 11, ¿no? Perdón, estoy con... Profe, disculpa, no entendí eso de los videos. ¿Qué nos vas a mandar por el Sí, campus? Los sí. que tenemos que ver. Estén atentos al canal de YouTube, que si no llegamos, se lo subo. Pero lo charlamos al final de la clase, si Listo. aprovechamos lo que tenemos ahora. Simplemente voy a repasar un poquito de dónde veníamos para que no quede todo tan colgado. Quiero ver la tabla, que en algún lugar por acá. Dijimos hay dos tipos de variables aleatorias, unas son discretas y otras continuas. Un segundo. Y nos pusimos a trabajar con una discreta, donde teníamos esto de acá. ¿Sí? Teníamos los valores de x, sus frecuencias absolutas, sus frecuencias relativas. Y bueno, y aparte construimos estas columnas auxiliares. Entonces, lo que nos quedaba ver de la discreta era la kurtosis y la asimetría, que ya las habíamos presentado, ¿no? Pero no habíamos dado cómo calcularlas, cómo las podíamos obtener. Y eso va a ser lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para la kurtosis, vamos a hacer la sumatoria de cada valor de x menos la media elevado a la cuarta, y eso lo vamos a ir ponderando por la frecuencia relativa. ¿Ok? Y todo eso lo vamos a dividir por la varianza de x elevado al cuadrado. ¿Ok? Es una expresión medio fea, lo sé. Pero recuerden que ustedes no tienen, al menos en mi materia, no tienen que memorizar expresiones. Sí van a tener que saber utilizarlas, ¿no? Perdón, profe, la X del denominador sería la cantidad de observaciones. O sea, lo dividimos Sería lo que ya por la obtuvimos varianza. acá. Sería esto de acá, que está acá adentro, ¿no? O sea, es 1,96. ¿Sí? ¿De dónde sacaste el 1,96? Es la varianza de x. Lo vimos la clase pasada eso. Ah, ok, ok. Nada, entonces, bueno, así como acá utilizamos x menos x barra elevado al cuadrado, sería tan fácil como en vez de elevarlo al cuadrado, elevarlo a la cuarta, ¿no? Entonces me va a quedar cada uno de estos valores elevado a la cuarta. Lo vamos a multiplicar por su frecuencia relativa, y eso me va a dar algo, y eso lo voy a dividir por la varianza. ¿Ok? No sé si lo tengo ya desarrollado acá. Lo tengo buenísimo. Y si no, el paso a paso igualmente mañana tienen clase práctica, así que... Profe, mañana vemos en un ejemplo numérico, si lo terminamos de cerrar no mejor. van a ver estadística descriptiva apenas. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, o sea, claro, para el ejemplo de recién me va a quedar 1,96 elevado al cuadrado, y acá arriba me va a quedar la sumatoria de cada valor de x, menos la media, elevado a la cuarta, por la frecuencia relativa de cada uno de estos. ¿Sí?
De hecho, seguramente lo hagan en Excel y van a ver que es bastante directo, bastante sencillo. La simetría también, la vimos, no vimos cómo calcularla, ¿no? Simplemente para repasar, recuerden que la simetría, cuando vale 0, la distribución es simétrica. Cuando es positiva, quiere decir que tiene la pancita más a la izquierda. Cuando es negativa, la tiene un poco más a la derecha, ¿no? De hecho, habíamos dado algunos ejemplos de variables de la vida real que tiene esto. Si sienten que ya están, o sea, que ya estoy tirando un montón de conceptos o sea, que ya se los olvidaron, o sea, nada, tengan en mente que primero yo recomiendo llevar la materia al día, intenten repasar antes de las clases o después de las clases, porque al principio sí, es un bombardeo de conceptos y nada, o sea, el temario es bastante extenso, no, yo no lo elegí al temario, es bastante extenso, entonces tenemos que ver todo, y para ver todo, bueno, entonces mi sugerencia es como llévenla al día la materia, ¿ok? Vayanla llevando ahí fuera. Entonces, la simetría, para obtenerla, lo que tenemos que hacer es la sumatoria de cada valor de x menos x barra elevado al cubo por la frecuencia relativa de cada uno de sus casos, dividido en la varianza elevada a la 3 medios, ¿no? O lo que es lo mismo, fíjense que decir la varianza de x elevada a la 3 medios es lo mismo que escribir el cubo de esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, elevar a la 1 medio es como hacer la raíz cuadrada. Entonces, esto de acá es lo mismo que decir el desvío elevado al cubo. Si ustedes ya tenían el cubo a mano, el desvío elevado ahí nomás a mano, bueno, podían hacer eso. Esto de acá es lo mismo que decir la varianza de x elevado a la 3 medios. Y de vuelta, si es positivo, negativo o igual a 0, extraemos distintas conclusiones. Profe pregunta, ¿lo que está a la derecha de la raíz qué era? No se lo borró. El sigma es el desvío. Gracias. Esta acá es el desvío. O, si quieren, le podemos poner s de x también, según si es. O s de x, según si es muestral o poblacional. Bien. Perdonen que estoy medio yendo de raje con estas partes de acá. Entonces, bien. ¿Qué tengo? Me voy a esconder por acá los videos. Entonces, vamos a agarrar el lápiz. Teníamos la columna que era los valores de x, la frecuencia relativa. Después tenemos una columna que es, esto de acá era lo que ya usamos en la clase pasada, ¿no? ¿Y qué tengo? La frecuencia me genero para la kurtosis, esta columna que va a ser x menos x barra elevado al cuadrado, perdón, a la cuarta por la frecuencia relativa. X menos x barra, o sea, x barra, si no me equivoco, era 1,6, ¿no? A ver, Sí, era ese el resultado, profe. 1,6, gracias, Judith, buenísimo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué contiene esta columna? 0 menos 1,6 elevado a la cuarta, o sea, 1,6 elevado a la cuarta. Y a eso lo multiplico por la frecuencia relativa, o sea, 0,2 por 1,6 elevado a la cuarta. Entonces, esto de acá es 0 menos la media. A ver, perdón, voy a correr esto. Este de acá es igual a 0 menos la media elevado a la cuarta por 0,2. Este de acá abajo es 1 menos la media elevado a la cuarta por 0,33. Y lo mismo así con todo, ¿no? Recuerden que la fórmula era estos desvíos elevado a la cuarta por la frecuencia relativa, pero yo ¿qué tenía que hacer? Tenía que dividirlo por el cuadrado de la varianza. ¿Sí? Entonces el cuadrado de la varianza es 12,03. Ah, no, perdón. 12,03 es esa sumatoria de lo que está ahí arriba. 12,03.
dividido la varianza, que era 1,96, si no me falla la memoria, elevado al cuadrado. Porque acuérdense, era la varianza elevado al cuadrado. Lo voy a dejar con el cuadrado directamente. La kurtosis es 2,74. Yo sé que a ustedes les interesa mucho aprender, bueno, probablemente a muchos de ustedes, porque no les gusta la materia. Pero yo también entiendo que hay una necesidad de aprobar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y esto acá cómo me lo toman? Durante la virtualidad, por ejemplo, yo lo que les puedo pedir es darles datos y decirles, explícame cómo lo haces, ¿no? Entonces, explicarme cómo lo haces no es copiar la fórmula, porque copiar la fórmula, dado que esa carpeta abierta tiene cero valor, literalmente tiene cero valor, así que no desperdicien tiempo en copiar y pegar algo y ni interpretarlo. Pero pueden decirme, bueno, voy a hacer esto y me explican cómo son el primer y el segundo término, y después lo que hice es la división de este por este, y eso me da este resultado, ¿no? O sea, para demostrar que ustedes llegaron al resultado no copiándose, sino con algo de con algo de razonamiento atrás. ¿Sí? Ustedes hacen esto, ya. La simetría, lo que tenemos que hacer es, de vuelta a los desvíos, ¿no? Acá puede tener 0, menos 1,6 elevado al cubo, por la frecuencia relativa, que es 0,2. Acá puede tener 1, menos la barrita elevado al cubo, por 0,33, y así con cada uno. Entonces, la sumatoria de estos desvíos al cubo, de estos desvíos elevado al cubo, es 2,46. Recuerden que yo tengo que hacer los desvíos al cubo por la frecuencia relativa, divido bueno, vamos solo con la varianza directamente, la varianza elevada a la 3 medios, ¿no? Acá el numerador me da 2,46, la varianza me daba 3,03, que si eso lo elevo a la 3 medios, todo esto igual a 0,25. Entonces vemos que la simetría es positiva, con lo cual hay mayor acumulación a izquierda. Y digamos, no nos sorprende, porque miremos cómo se vería el histograma de esta variable, ¿no? Ya que estamos. Hay más hijos en 0 y 1. En la Eh, cantidad de... claro, o sea, esto está más tirado a la izquierda, porque yo miro Claro, la frecuencia relativa de 0 es 0,2, la de 1 es 0,33, perdón, es loquísimo, ya sé, pero la de 2 es 0,27, y después 3, 4 y 5 tienen así algunas bajitas. Esto medio hecho a ojo, ¿no? Claramente. Pero digo, fíjense que justamente tiene esa forma que decíamos hace un rato, ¿no? De la simétrica positiva, que la pancita la tiene más a la izquierda. La pancita la estoy dibujando simplemente a modo ilustrativo, no es que tenga un significado así. Pero fíjense cómo tengo más probabilidad de un costado, ¿no? Esto es asimétrico. ¿Cómo sería si esto fuera asimétrico? Bueno, probablemente, acá voy a elegir otro color, podría ser algo así como esto, ¿no? Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Bueno, acá en realidad llega hasta 5, ¿no? Podemos hacer algo así como esto. Si fuera simétrico se vería algo así como esto. Pero no es simétrico. Es asimétrica positiva. Si las pancitas las hubieras tenido más, si fuéramos acumulando cada vez más hacia la derecha, en ese caso habría sido asimétrica negativa. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí, sí. Bueno. Sí. Como les digo, perdón, no hicimos la interpretación de la kurtosis, no me doy cuenta. Estaticúrtica porque el coeficiente es menor que 3. No. Lo que les quiero decir es
si con esto se marearon un poco, por favor, hagan el ejercicio a mano, fíjense hasta dónde llegan. Si tienen alguna duda, lo vemos la clase que viene, pero también mañana van a tener práctica. Y más allá de si mañana van a tener práctica, quiero que ustedes lo practiquen por su cuenta. ¿Ok? Quiero que, si pueden hoy, en algún momento se sienten y literalmente la práctica le van a sacar fruto, la van a disfrutar, la van a poder aprovechar en tanto y en cuanto hayan hecho este ejercicio personal, individual. Y créanme que es mejor como ya irse poniendo que, no sé, que después tener que enfrentarse al examen como muy repentinamente y con un montón de contenidos por ver. Entonces, bien, percentiles. Los percentiles ya los estudiamos con ustedes, ¿se acuerdan? Decíamos que era el punto en donde acumulaba tanto por ciento de observaciones, y habíamos hablado de algunos cuantiles con n, importantes, que eran los percentiles, los cuartiles, los quintiles, la mediana, ¿no? Entonces, esto de acá lo podemos ver, que de hecho ya lo hicimos el lunes, esto de analizar los cuartiles, los cuantiles, etcétera, los percentiles, mirando la tabla. A ver si la tengo acá a mano, buenísimo. Dijimos, o sea, yo eso lo hacía mirando la parte de frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, vámonos a la tabla 2 segundos como para verla. Bien, yo acá no me quedó anotada, pero si la hacemos rápida, ¿no? La tabla, la columna de frecuencia relativa acumulada vendría a ser 0,2, y acuérdense que lo que voy a hacer es ir acumulando, ¿no? 0,53 más 0,27, esto es 78, 0,87, 0,94, y bueno, y acá algún error de redondeo tengo, pero tenemos que siempre llegar a 1, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la historia? Si yo quiero encontrar el rango intercuartil, tengo que fijarme cuál es el cuartil 3, que es en dónde paso de no superar a superar el 75%, el 0,75, ¿no? Y yo ese tercer cuartil lo tengo acá, ¿no? 2 es el tercer cuartil. El primer cuartil, dijimos, tengo que pasar de no superar a superar el 25%. Yo acá estoy en 0,2, no lo superé, acá ya lo superé. Entonces es 1. Ah, perdón, este es el 1, el primer cuartil. No, me he equivocado. Simplemente para comentarlo, la mediana, ¿cuánto sería? ¿Qué valorado la mediana? También uno, ¿no? 1. También 1, porque acá estoy superando. Supera el 50%. Y entonces el rango intercuartil, que era este indicador que nos daba en qué parte se concentraban el 50% de los datos, decíamos era el tercer cuartil menos el primero. Entonces sabemos que en un intervalo de una unidad, en este caso de un hijo por mujer, allá concentramos el 50% de las observaciones. O sea, hay bastante concentración simplemente tomando un intervalo de un hijo por mujer, ¿no? Cuando digo un intervalo, ese intervalo va desde 1 hasta 2 hijos. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Profe, una consulta. Sí. ¿Joaquín? Y entonces eso más o menos te da como una percepción de la asimetría. O sea, si vos más o menos ves que tenés de 0 a 1 o de 0 a 5 en este caso, que hay observaciones que son las cantidades de hijos, si vos sabés que en 1 está la gran mayoría, vos sabés que es asimétrico o positivo. O podés intuir, va. Algo así, o sea, está muy bien lo que estás diciendo. Acá no es que yo me estoy dando cuenta de que hay mucha concentración en el valor 1. Yo me doy cuenta de la concentración en el valor 1 por la frecuencia relativa en 1. El rango intercuartil lo que me dice es qué tan largo es el intervalo que me concentra el 50% central, ¿no? Entonces, si ese intervalo es muy largo, es como una medida más de dispersión. No obstante, uno también puede darse una idea, ¿no? O sea, yo qué puedo esperar de este rango. Si yo sé que está ubicado más al principio y es cortito, bueno, entonces me da alguna idea de que es simétrico, de que es asimétrico, ¿no? Porque tengo toda esta distribución y sé que el 50% central se me ubica acá. Entonces, en ese sentido lo podría ver. Quizás lo estaría viendo más con los cuartiles en sí, pero de vuelta,
el intervalo, o sea, este rango intercuartil es un intervalo, ¿no? Me dice qué tan amplio es ese intervalo que me contiene el 50% central. Entonces, más que de simetría o asimetría, me está hablando de dispersión, diría yo, ¿no? Pero está muy buena esa idea, ¿no? O sea, si alguien entendió lo que dice Joaquín, es claro, o sea, mirá, yo tengo toda la distribución que está por acá y el rango intercuartil está por acá, me está demostrando en algún punto de simetría. Y sí, es cierto. Pero más que concentrarnos en el largo de ese intervalo, me fijaría en dónde está parado ese intervalo, que está muy bien. Muy bueno el aporte, Joaquín. ¿Borro? ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Genial. Vamos a continuar. Esto de los percentiles ya está. Esto de acá es un gráfico de la frecuencia relativa acumulada. Nada, o sea, cuando yo hago el histograma con la frecuencia relativa, ¿qué tenía? Tenía, lo voy a hacer acá a la derecha, la barrita de cuál es la frecuencia de cada uno, ¿no? Era algo así como esto. No, mentira. Este de acá era más alto y este de acá era más pequeño. La frecuencia relativa acumulada es graficar esa columna que acabo de sacar yo, ¿no? O sea, básicamente, se vería algo así como esto. Esta de acá era la del primero, esta de acá era la del segundo, pero estoy haciendo la acumulada. Así que le voy a agregar la del primero, ¿no? Entonces, me queda así. Cuando le agrego al segundo hijo, esa frecuencia era esto, pero le voy a agregar esta columna. Entonces me queda así. Y así con todo. Yo esto lo puedo hacer con columnas, con líneas o como quiera, ¿no? Pero fíjense esto, qué es lo que me interesa a mí. Las funciones acumuladas son no decrecientes, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea no decreciente? Que siempre va a estar o bien creciendo o fija, ¿ok? Puede estar siempre creciendo. Si, por ejemplo, imagínense que no había nadie, absolutamente nadie que tenía 2 hijos en esta población. En vez de haber tenido esto acá, en vez de haber tenido ese ahí, me habría quedado fijo acá, ¿no? Me habría quedado fijo ahí. En realidad esto me habría quedado un continuo, ¿no? Ahí. Entonces acá no creció. Entonces, no decreciente es una condición un poquito más débil que hablar de creciente, de espacio creciente. Que la función vaya creciendo quiere decir que siempre está creciendo. Cuando decimos no decreciente es, mira, yo habilito el espacio para que capaz en alguna parte se quede fijo, pero nunca va a decaer. ¿Por qué? Porque siempre le estoy sumando frecuencias. Las frecuencias son positivas. Entonces, si yo estoy sumando siempre cosas que son mayores o iguales a 0, esto necesariamente va a estar siempre o creciendo o en el caso extremo va a estar fijo. ¿Ok? Y siempre vamos a tener que terminar en 1, ¿no? Porque tenemos que acumular el 100% de las observaciones. Entonces, si acumulé todos los casos, pues te va a terminar en 1. ¿Alguna duda? Bien, estupendo. Entonces, vamos con continuos ahora. Dijimos, ¿cuál es el problema con las continuas? Que si yo acá mis datos los pongo así nomás en un continuo, veo que la frecuencia relativa de esos datos siempre va a ser 1, porque es muy difícil que alguien tenga exactamente, por ejemplo con el peso, siempre, o sea, clavados todos los decimales, el mismo peso que otra persona, o que haya llegado en el mismo horario que otra persona. Y también habíamos dicho esto de que, bueno, también hay ciertas aproximaciones, ¿no? Como que el ingreso, si bien no es continuo, lo podríamos tratar como continuo, pero eso lo vamos a correr un poquito a un costado y ahora vamos a hablar de una variable que es, sin duda alguna, 100% continua. ¿Cuál es esta variable 100% continua de la que estoy hablando? Vamos a hablar del peso, ¿ok? Vamos a hablar de personas, entonces tenemos que en vez de presentarnos los datos como nos los venían presentando, que nos decían, che, si este es el peso, acá tengo a alguien que pesa esto, 6, 8, 6, 9, 0, 0, 0, 1, 9, y esta que pesa 57, y todos los decimales, en vez de eso nos los van a presentar en intervalos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos van a decir? Bueno, mira, entre 55 y 60 kilos, encontré tantas personas, qué sé yo, 2. Después, entre 60 y 65,
encontré tantas personas. Y así con todo. Acá estoy haciendo una diferencia que es sutil. Fíjense los corchetes. Acuérdense que cuando yo hago el intervalo, ¿no? Si yo hago corchete, estoy incluyendo el punto del límite. Y si lo hago con paréntesis, el punto del límite no se incluye. No lo voy a rellenar para que se vea claro. Entonces, el tema es que yo acá no puedo dejar ni casos afuera, ni contar dos veces el mismo caso en distintos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué hice? El primer intervalo va desde 55 inclusive hasta 60 inclusive, y después los empiezo con abierto, ¿no? Porque el 60 ya lo incluí acá. Entonces, vos pesás 60,000000000000000. Bueno, está bien. Entonces vas al primer intervalo. Vas acá arriba. No me responde. Vas acá arriba. Ahora, a donde vos pesás 60,0000000000001, por ejemplo, ya vas al segundo intervalo. Claro, la probabilidad de que alguien pese exactamente 60 es nula. Entonces, es muy sutil esta diferencia que estoy diciendo, pero no es redundante. ¿Se entiende cómo interpretar la presentación de esta información entonces? Bien, entonces yo les cuento un poco. Esto tiene muchísimo sentido, por ejemplo, hace años, que vos agarrabas un libro en una biblioteca, encontrabas una tabla con datos, el libro tenía la información presentada de esta manera, y vos ibas a tener que trabajar con esos intervalos. Fíjense que no es tan preciso, ¿no? Porque en un caso yo sabía los pesos exactos, y cuando me lo presentan en forma interválica, yo no sé si estas 4 personas, las 4 pesaban clavado 100 en una de esas, estas 5 personas capaz que estaban todas pesando 109, entonces no sé bien cómo es la distribución al interior del intervalo. Lo mejor que podemos hacer es que se distribuye más o menos uniforme, pero tiene un poco menos de información. Entonces, a los fines de la gente que trabaja con datos, no es usual encontrarse con tablas así. Es usual presentar información de esta manera, pero en general uno va a tener la información desagregada. Así que por eso van a ver que voy a ir sobre un par de cositas, como que los voy a pasar un poquito por alto. Entonces, yo de acá me voy a agarrar un ejemplo del curso de Rodrigo del Rosso, que es un docente excelente de la facultad, y aparte es una gran persona. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer de acá? Lo que tengo es información del costo de siniestros, ¿ok? Entonces me la ponen medida en miles de pesos, ¿sí? Y me la agrupan en forma interválica. Entonces, esto de acá son siniestros que me costaron, que costaron entre 100 y 105 mil pesos. La siguiente tanda entre 105 y 110. La siguiente tanda entre 110 y 115. La siguiente entre 115 y 120. ¿Sí? De vuelta, pueden pensarlo de esta manera, como cerrado, y después empezamos a ponerle abierto al primero. Es sutil, de hecho, o sea, si lo presentan así está perfecto, no se ve ningún problema. Es simplemente lo que yo quería comentar. Entonces, ¿y qué nos dice? Bueno, mira, hay 4 siniestros que nos costaron entre 100 y 105 lucas. 5 entre 105 y 110. 3 entre 110 y 15, bueno, bla. Entonces, el tema es que yo, hasta acá, ¿qué venía haciendo? Por ejemplo, para hacer la media, hacía este de acá por este dividido n. Este de acá por este dividido n, este de acá por este dividido n, etc. ¿No? Ahora, yo estoy enfrentando un problema nuevo, que es que, ¿qué es 100-105 por 4? O sea, no es un número. Entonces ahí es donde empezamos con los tratamientos particulares de las variables continuas, que es que, ¿cómo hago yo para trabajar esto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el promedio al interior, ¿no? ¿Qué es el promedio? El límite inferior más el límite superior dividido 2, ¿no? El punto medio del intervalo. Entonces, ahí estamos. Este 102,5 es 100 más 105 dividido 2. Este 107,5 es 105 más, perdón, vamos a borrar, me quedó feo. 105 más 110 dividido 2. Y así con cada uno, ¿no? Ese es el punto medio de cada intervalo.
esta X chiquita, es el punto medio de cada intervalo. Las frecuencias absolutas nos la dieron un enunciado, ¿correcto? Y entonces, para la media, yo casi que podría decir, me olvido de esta parte de acá. ¿Sí? Voy a trabajar y fíjense que esto es algo que ya sabemos manejar. Es un bicho que ya sabemos manejar. Voy a agarrar cada X, la voy a multiplicar por su frecuencia absoluta, voy a sumar todo eso y lo divido por el total de casos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Sí. Entonces, es justamente lo que hago acá. El promedio nos da 108.000 pesos. O sea, ¿qué nos da el promedio? 108,57. La variable X, ¿cómo está medida? Está medida en miles de pesos. Entonces, esto es 108,57 miles de pesos. O lo que es lo mismo, 108.570 pesos. ¿Sí? Una pregunta, en donde dice la media que dice dividido 14, ¿está bien? ¿No debería ser dividido 4? A ver, tenemos que dividir por el total, ¿no? Entonces sería Ah, ok. 4 más 5 más 3 más 2. No, está bien, me había olvidado eso. Entonces, claro, o sea, acuérdense, la media la podemos obtener haciendo cada valor de X por su frecuencia dividido el total, o como directamente X por la frecuencia relativa, ¿no? Que dijimos, estas dos expresiones son análogas, porque FRI es igual a FI sobre N, entonces es lo mismo. Es como distribuimos esa constante. Entonces, ahora es cuando se pone un poco más denso, y yo estas partes de interpolación las voy a pasar un poquito por arriba, ¿ok? Les voy a contar de qué se tratan, pero de vuelta, dado que uno está, usualmente no trabaja así con sus intervalos, va a ser más usual que uno en realidad como lo encare desde otro lugar a este problema, pero son conceptos que ustedes tienen que manejar, así que por eso también nos vemos. Entonces, la moda, ¿no?, es el valor más frecuente. En una continua nosotros podemos hablar del intervalo modal, ¿sí? Que vendría a ser el intervalo más frecuente. En vez del valor más frecuente, el intervalo más frecuente. Ahora, el tema es que yo para hablar de la moda, ¿no? Por ejemplo, seguramente, si yo, no sé que este intervalo me acumula toda esta frecuencia, sé que en algún punto de este intervalo, seguramente por ahí está la moda, ¿no? El tema es que no sé si está por acá, por acá, por acá. Entonces vamos a hablar de interpolación y extrapolación 2 segundos. La interpolación es el procedimiento mediante el cual yo, por ejemplo, tengo un bache en algún lugar, tengo el comportamiento de esa variable o lo que sea que estoy analizando, y mediante interpolación me voy a fijar cómo sugiero yo que podría ser el comportamiento de esa variable adentro de ese espacio donde yo no tengo información. Extrapolar vendría a ser hacer exactamente esto para afuera, ¿no? Entonces, yo información al interior del intervalo no tengo, con lo cual vamos a hacer interpolación. Para interpolar hay varios métodos, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo podría tener una variable que hace esto, y yo podría decir, bueno, voy a hacer interpolación con algo así medio curvo. Y eso tranquilamente podría ser. Ahora también podría ser interpolación lineal, que es lo que vamos a hacer acá en el curso. Que la forma de interpolar linealmente es, básicamente establecemos una recta, ¿no? Sin curvas ni nada, que va de un punto hasta otro. La interpolación, y fíjense que esto no es tan preciso, porque en realidad yo estoy como suponiendo algo ahí que no está del todo bien, ¿no? Entonces, digo, o sea, tranquilamente esta variable podría estar teniendo este comportamiento y que mi interpolación no sea precisa. Pero bueno, son las debilidades, si se quiere, que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la moda? Vamos a agarrar el intervalo modal, ¿sí? Que nos vamos para arriba, así de paso ya sabemos cuál es. Creo que lo tengo acá abajo.
A ver. Sí, acá. Bien, el intervalo modal es el intervalo más frecuente. Entonces, el intervalo más frecuente vendría a ser este. 105, 110 es. Exacto, Claro. tal cual. Es 105, 110 el intervalo más frecuente. Entonces, sé que por acá va a estar la moda, pero no sé cuál es la moda. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar la herramienta. Para encontrar la moda vamos a hacer interpolación. Me voy a agarrar el límite inferior de mi intervalo, ¿sí? Que es 105. La amplitud del intervalo modal, que es 5, ¿no? Porque, ¿cuál es la amplitud? Va desde 105 hasta 110. Es 5. Y no me acuerdo, o sea, lo que vamos a hacer acá es la diferencia de frecuencias con respecto al intervalo previo, que si no me equivoco era de 1, porque el primer intervalo tenía frecuencia de 4 y el nuestro tenía frecuencia de 5. Dividido de vuelta esa diferencia más la diferencia del siguiente. ¿Ok? Entonces, esto que es una fórmula un poco extensa y parece bastante engorrosa, ¿cómo nos va a quedar? Acá seguramente lo tengo escrito. Nos queda D1, que es la diferencia de frecuencia con respecto al intervalo previo, 5 menos 4 es igual a 1. D2, que es la diferencia con respecto al intervalo siguiente, o sea, nuestro intervalo modal tiene frecuencia de 4, nuestro intervalo anterior tiene frecuencia, perdón, lo dije mal. Nuestro intervalo modal tiene frecuencia de 5, el intervalo anterior tiene frecuencia de 4. El intervalo modal tiene frecuencia de 5, el siguiente tiene frecuencia de 3. Entonces fíjense que una vez que ya obtuve todas las partes, directamente es hacer un cálculo, que es relativamente sencillo, ¿no? Entonces la moda es 106,6 periódico, ¿no? Y fíjense que justamente pasa lo que decíamos, ¿no? Como yo tenía que este era el intervalo modal, y en algún punto de este intervalo, en algún punto de ese intervalo iba a tener la moda, pero no sabía en dónde. Y en función, o sea, si yo veo que estaba acumulando mucho más por la izquierda que por la derecha, esto se me va a tirar más a la izquierda. Que de hecho es lo que pasó, ¿no? Yo acumulaba más a izquierda que a derecha, entonces me quedó más cerca del principio del intervalo. Si era al revés, me iba a quedar más cerca al final. Si eran iguales, me iba a quedar clavado justo en el medio. ¿No? Nada, si los invito a que agarren los números e intenten fijarse, ¿no? En este caso, digo, o sea, es fácil porque fíjense, D1 y D2 habrían sido iguales, si me quedaban los dos a la misma altura, entonces me habría quedado un medio por la amplitud, y un medio por la amplitud me llevaría exactamente a la mitad del intervalo. Profe, ¿qué pasa si hay dos modas? O sea, si hay dos intervalos modales, Claro, sí. ahí lo que haría sería el cálculo para los dos, para buscar las dos modas. Ah, ok, está bien. ¿Ok? O sea, me paro en el primer intervalo modal, busco la moda, después me paro en el segundo intervalo modal, busco la moda. Ok. Está buenísimo como curiosidad, para tranquilizar. No creo que les vaya a tomar que me den la moda o la mediana o el percentil de una distribución continua de estadística, en la parte estadística descriptiva. ¿Ok? Por esto que les estoy contando de que capaz que cuentan con los datos ya de otra manera. Bien. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si la moda está, el intervalo modal está en el primer intervalo, ¿cómo hago la diferencia para sacar de uno? Si no podés reorganizar los datos para encontrar